Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en México Social del 11. Quiero agradecer al director, o coordinador de San Ildefonso, Eduardo Vázquez, la oportunidad de poder hacer este programa aquí. San Ildefonso es, como todos saben, yo creo que uno de los espacios emblemáticos de la historia, de la cultura, de la dimensión de nuestro país. Por eso agradezco muchísimo la posibilidad de haber hecho este programa aquí. Y obviamente también a una de sus investigadoras, el poder hablar, Verónica, sobre cómo podías describir, presentar San Ildefonso. Bueno, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Y para mí San Ildefonso en este caos del centro histórico es un oasis de cultura. Entonces, en realidad podemos encontrar esta edificación novohispana, pero también toda la herencia liberal del siglo XIX, y ya ahorita en su vocación como museo, en verdad es este oasis en el cual nos podemos refugiar, podemos aprender y sobre todo podemos también aportar. Pero antes de esto, en la parte, digamos, novohispana, ¿qué había aquí? Bueno, este es el antiguo colegio de los jesuitas, la orden, la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola, llega a la Nueva España en 1572. Y este edificio, este espacio, como bien comentas, muy cercano del centro de la ciudad, de aquella naciente Ciudad de México de la Nueva España, se funda en 1583, tenían diversos colegios también aquí cerca, su lado misional, esta parte de advocación, de apostolado, lo van a tener más hacia el norte, pero en las ciudades van a encontrar en los jóvenes esta oportunidad de formación, con toda esta también teoría ya más avanzada de ciencia que van a tener los padres jesuitas, es que fundan aquí el colegio de San Ildefonso, precisamente uno de los santos a los cuales San Ignacio tenía mucha devoción. Tan importante era este edificio y este colegio que le va a dar el nombre a la calle. Tenemos la calle de San Ildefonso, que es lo que ahorita podríamos pensar es la calle de atrás, porque tuvo sus remodelaciones a principios del siglo XX, ya con el nombre de Justo Sierra, pero la calle acá atrás, donde estaba también la entrada de la universidad, de la Escuela Nacional Preparatoria, es precisamente por San Ildefonso. Y en estos solares encontrábamos precisamente esta parte de internado de los jesuitas, una casa también de formación de los jesuitas, la capilla esplendorosa, maravilloso, también todos los lienzos que tenían aquí de arte religioso, y también esta parte de formación de colegio, de escuela. Y en ese sentido, déjame, ahorita de pronto se me vino la imagen, aquí en estos patios había muchos jóvenes, decenas, cientos de jóvenes pasaron por esos patios. Este silencio extraño, porque en estas piedras seguramente hubo muchos jóvenes, desde los jesuitas, después cuando se convierte en la Prepa Nacional, ¿sí? Es un espacio en donde la juventud de esas épocas vivían. Platícanos de esa otra fase o etapa, cuando se convierte la sede de la Prepa Nacional. Bueno, bien comentas, siempre ha habido jóvenes, y yo creo que hasta la fecha, ¿no? Podemos encontrar también en nuestros recorridos a las exposiciones esta vocación del colegio por la educación. Y cuando precisamente se convierte en Escuela Nacional Preparatoria, deciden que es este espacio por esa vocación que tenía con la cultura, con la educación de los jóvenes, por toda la tradición que ya tenían como colegio jesuita, y precisamente no encontraban mejor espacio para fundar esta escuela liberal, esta Escuela Nacional Preparatoria, que precisamente un lugar como San Ildefonso, donde sí, bueno, al principio sabíamos la educación era sobre todo para los varones, empiezan a llegar también las muchachas, empieza a haber también un género femenino recorriendo la preparatoria, aquí estuvo Frida Kahlo también, o Matilde Montoya, que después se convertirá en la primera médico de este país, y poco a poco empieza a surgir también esta otra parte de una educación para ambos géneros. Pero empieza con esta Escuela Nacional Preparatoria, sin fin, una actividad también escolar, esta juventud también como activista, con estas redes que van a empezar a tejer culturales, la revista Barandal, llega Octavio Paz, en fin, siempre ha tenido esta vocación, y como Escuela Nacional Preparatoria yo creo que explotó también esta parte, sobre todo en el siglo XX. Y en ese sentido, déjame, a ver, haznos un recorrido imaginario de su arquitectura. Tenemos distintos, digamos, espacios que son realmente de una dimensión, de la dimensión de país. San Ildefonso siempre me da la idea de que aquí se puede sentir el tamaño de país. No es su, no digamos,
no es su tamaño en términos físicos, sino en su grandeza en términos de lo que puede ser. ¿Cómo podrías describir a la gente que no ha venido? ¿Qué van a encontrar? ¿Cómo podrías, digamos, describir arquitectónicamente San Ildefonso? Mira, justo como dices, esta monumentalidad, en principio, si no se conoce San Ildefonso o si se conoce pero han venido solamente a ver una parte, es llegar con esos ojos como de turista, como cuando uno llega a visitar otro espacio. Y entonces yo recomendaría primero empezar por la calle San Ildefonso, porque estamos viendo las fachadas y también estamos viendo más aquella dimensión de lo que era el colegio chico, el colegio de pasantes y el patio principal. San Ildefonso contamos con 4 patios. Y además el patio por el que usualmente se entra por Justo Sierra 16, que es la parte nueva del colegio, que es de 1910, y que a veces también puede causar mucha sorpresa el decir, bueno, que esto no era virreinal. Es que también se ve en esta remodelación que empieza a principios del siglo XX, en 1902, con el arquitecto Samuel Chávez, a decir, necesitamos ampliar la preparatoria, ya son muchos jóvenes, necesitan un anfiteatro, necesitan un gimnasio, necesitan más salas de dibujo, vamos a hacer una ampliación, pero que sea armónica a la arquitectura. Entonces, este estilo neocolonial que empieza también a tener este auge, además recordemos en un tiempo del porfiriato, en el cual la arquitectura francesa era lo que estaba más en boga, el retomar esas raíces y poder encontrarlo con esta armonía arquitectónica, también va a ser muy importante de que el colegio no pierda esa esencia de monumentalidad, la grandeza que comentas también del país. Entonces vemos estas partes arquitectónicas, sobre todo va a ser, si bien empieza en 1583 la fundación, la arquitectura es más del siglo XVIII, a partir también de una gran remodelación que hacen los padres jesuitas y que es la que encontramos en estos patios. Pero cuando pasamos al otro patio es la parte neocolonial. Entonces encontramos lo que era la capilla, que como preparatoria fue la biblioteca y que hoy es una sala de exposiciones, la más amplia del recinto, y también estos niveles arquitectónicos. Y bueno, si pueden, por favor, que vayan a visitar el anfiteatro, porque también es una maravilla de este neocolonialismo y que tiene todavía esta arquitectura muy propia también de lo que diríamos del siglo XX. Esta descripción que nos das, que la verdad tengo que decir, insistir, vengan a ver a San Ildefonso. Nuevamente, no es el tamaño físico, es la grandeza que aquí se puede sentir. Son los murales de Orozco. Es el primer mural de Diego Rivera que está en el anfiteatro. Ahorita hablaremos del anfiteatro. Pero también es la noción de que aquí, digamos, se construyeron ideas, se construyeron muchos de los actores de todas las dimensiones, artísticas, políticas, intelectuales, pasaron por San Ildefonso, en estos muros, en estos patios. Vamos a un corte y regresamos aquí a San Ildefonso, en el centro histórico de la Ciudad de México. Déjenme comentarles y agradecer nuevamente que sigan con nosotros aquí en San Ildefonso. No hay duda, el desarrollo de nuestro país, de eso hablaremos con su coordinador Eduardo Vázquez más adelante en otro programa, tiene que partir de un fortalecimiento, una enorme necesidad de hacer más vital la cultura de nuestro país. Solo así podremos construir el desarrollo y en ese sentido San Ildefonso es expresión de eso y por eso agradezco mucho a Verónica que nos esté dando esta visión de conjunto. Lo mencionaste muy rápido, pero es importante que les comentes el anfiteatro Simón Bolívar. Bueno, el anfiteatro surge con esta necesidad de la ampliación de la preparatoria y es un espacio maravilloso, es un auditorio para 400 personas, el cual se está pensando también para que puedan tener las asambleas como preparatoria, también todas estas discusiones, como comentaba, el de carácter cultural, intelectual, político también, va a ser ese centro que cumple esta función en la prepa. Se funda en 1910, bueno, se inaugura, y va a ser precisamente ese espacio donde llega Porfirio Díaz con Justo Sierra a inaugurar la Universidad Nacional de México. El 22 de septiembre de 1910, en el marco de las fiestas del centenario, llega el presidente Díaz y en ese lugar empieza a surgir esta historia de la Universidad Nacional. Siempre se le conoció como el anfiteatro de la preparatoria. También había muchas proyecciones de películas en este espacio. Además, cuando ya con Vasconcelos
se hace esta invitación a los artistas a que puedan plasmar en los muros esta idea que después se convierte en la vanguardia artística mexicana que se está dando hacia el mundo, el muralismo. Se pide precisamente que sea Diego Rivera. En algún momento se había solicitado en 1910 que empezara esta decoración, pero bueno, la revolución empezó un poquito a partir esta idea, que se va a retomar en 1922, cuando regresa el gran Diego Rivera después de su estancia en Europa, que estuvo en París, también visitó la URSS, estuvo en este alboroto de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, llega y empieza a plasmar su idea, que es una idea que viene muy europeizada, a partir de sus viajes en Italia, este renacimiento, y entonces tiene una visión que por eso para mí es tan importante este mural, porque no se parece a Diego Rivera y a la vez el Diego Rivera, ¿no? Es este primer mural de Diego en el cual encuentra también al retomar y al reencontrarse con su nación, con México, empieza a retomar y hacer un estilo propio que es el que reconocemos aquí muy cerquita en la Secretaría de Educación Pública o en Palacio Nacional, pero es precisamente ahí donde también Vasconcelos le va a decir que le hace falta un poquito más de México y lo manda a Tehuantepec. Y entonces podemos distinguir también esas variantes en el estilo de Rivera y que se van a ver aquí plasmadas en el anfiteatro. Ese anfiteatro que después, en 1930, a partir del centenario del fallecimiento de Simón Bolívar, del Libertador, toma el nombre de Anfiteatro Bolívar. Y que también va a tener una decoración en el vestíbulo por Fernando Leal, que Fernando Leal también tiene un mural aquí en 1922, el de Los Danzantes de Chalma, y que va a encontrar ahí en esos muros, en esos paneles, la oportunidad de poder recrear la epopeya bolivariana y los libertadores de América. Entonces, con todo este espíritu también panamericano que diríamos que lo vemos también reflejado en el escudo de la universidad, con esta idea de Vasconcelos que pueda llegar con el águila y el cóndor, esta águila mexicana y hasta el cóndor de los Andes, lo vemos también en el vestíbulo del anfiteatro, después Anfiteatro Bolívar. Entonces, en realidad, cuando nosotros entramos, estamos viendo estas diferentes partes de la historia del anfiteatro, que en algún momento también tuvo unos tragaluces para que pudiera lucir mucho más, se aprovechó la luz para el mural, porque arriba eran los salones de dibujo, entonces con esta luz natural podían tener una mayor apreciación hacia la naturaleza y hacia la realidad, y que hoy en día, se utiliza para las inauguraciones, para los conciertos, para alguna presentación, y que en verdad cuando puedan venir y aprovechar para entrar, lo van a disfrutar muchísimo. Sin duda, sigamos con la parte, digamos, de los murales. Sí. Lo que están viendo atrás de nosotros es Orozco. Platícanos de esa otra, digamos, pues ese esfuerzo por transmitir una idea de país que los grandes muralistas plasmaron en esta enorme noción de un país que se asumía mestizo, que reivindica el mundo indígena, pero también hay una noción de la injusticia, ¿sí? Entonces, platícanos de estos murales. ¿Qué tenemos aquí atrás de nosotros? Bueno, detrás encontramos, como bien comentas, a Orozco, pero no es nuestro primer Orozco. Cuando deciden llamar a los artistas, vamos a encontrar primero con estos pares. El grande, el primero es Diego Rivera, que además tiene un espacio cerrado. Pero cuando llega también Jean Charlot, un pintor francés, con Fernando Leal, deciden, optan por los murales del Descanso del segundo piso, y aquí en la entrada, lo que era la entrada de la preparatoria, está Ramón Alba de la Canal y Fermín Revueltas, que eran ayudantes de Diego Rivera, que incluso se les llamaba los Dieguitos, eran jóvenes también entre 22, 25 años, entonces que empiezan a plasmar esta idea que Vasconcelos no va a decir como tal qué tienen que pintar, pero sí les habla de este mestizaje, de una idea, sí, de las grandes tradiciones de los pueblos originarios, de ese México indígena, pero también de esta parte de la herencia hispánica. Entonces, no olvidar que también por esta herencia, por la conquista, es que surge lo que conocemos como México, que era la idea que tenían hace 100 años, y que entonces lo vemos en estos murales. Cuando le toca a Orozco, que además no querían al principio que estuviera aquí, porque tenía mucha fama de hacer caricatura política en contra del gobierno. Entonces llega Orozco y primero va a pintar esta parte de la planta baja, y se van a quedar estos murales del 23 al 24. Tiene algunos problemas Orozco también, porque había realizado un mural, por ejemplo, de Cristo destruyendo su cruz.
Entonces, este tipo de lenguaje pictórico hacia una sociedad que también, hay que decirlo, era muy tradicional, porque si bien los jóvenes tenían este afán o tenían profesores un poquito más liberales, también era una sociedad pues netamente católica, muy conservadora, y que también los padres de familia no están muy de acuerdo en que este lugar con una tradición tan importante como la jesuita fuera a ser mancillado por esos que después llamaron como monotes. Esta idea de los murales con estas figuras tan grandes, que no era lo que estaban acostumbrados. Llega el momento en el que van a decidir que Orozco ya no continúe con esta labor y se va a ir. Regresa después por invitación de Vicente Lombardo Toledano, que fue director también de la preparatoria, y decide borrar esos murales. Ya no lo estaban representando, porque tenía muchos temas esotéricos, la teosofía también que estaba muy en boga, esta parte de la masonería, símbolos y todo esto, y que ya no lo estaban representando en este momento. Y va a decidir solamente quedarse con el mural de la maternidad, pero los demás los va a borrar. Algunos los está ajustando. Vemos, por ejemplo, en el mural de la huelga, que siempre hay un rostro como flotando y que a veces preguntan, ¿qué pasa? Es que era la parte de ese Cristo que destruye su cruz y que es lo único que va a conservar. Pero viene esta otra parte como de denuncia política, la parte revolucionaria, también recordando que estos muralistas estaban muy ligados al Partido Comunista Mexicano. Entonces encontramos la huelga, encontramos la trinchera, encontramos el antiguo régimen. Posteriormente, lo que hace Orozco en el primer piso son unos murales con composición más como de caricatura, sumamente burlescas, irónicas y satíricas, que son muy divertidas de observar. Y ya en el segundo piso vemos esta parte del drama de la revolución, que es precisamente esta denuncia que hace Orozco a cómo tienen que dejar la familia, cómo los campesinos también dejan sus tierras, cómo se despiden de su madre, cómo están también las mujeres abandonadas en un campo todavía más abandonado. Pero en la parte de los cubos de la escalera encontramos este Orozco que hace una relación más histórica. Encontramos también la parte de los franciscanos, la parte de las razas aborígenes, y bueno, yo creo que el más famoso y que aquí ubicamos en San Ildefonso es esa Cortés con la Malinche. Así es. Quisiera que nos platicaras, digamos, este año, qué tipo de actividades, exposiciones, porque nuevamente yo estoy convencido que el país le urge inundarse de cultura. Cultura, darnos cuenta de la diversidad, la diferencia y también la grandeza de nuestro país dentro de sus desigualdades y violencias. Platícanos, ¿qué ha pasado en los últimos meses, los últimos 12 meses aquí en San Ildefonso? ¿Qué tipo de actividades han tenido? Mira, como comentas, este edificio hay que conocerlo primero por lo que es, por este acervo mural que tiene, pero como dices que se tiene que siempre tener esa polémica, esa discusión, intercambio de ideas, las exposiciones hacen eso. Las exposiciones lo que pretenden es precisamente empezar un debate, que puedas no nada más quedarte con esta idea de que lo dijo la exposición y ya, sino también que llame a este cuestionamiento, a este también enriquecimiento de ideas. Del año pasado y todavía que clausuró este año, tuvimos la exposición de Sergio Hernández, de un artista contemporáneo oaxaqueño, vivo, lo cual también es muy importante que podamos reconocer a nuestros propios artistas y sobre todo en vida. Y hablando de un personaje con una trayectoria tan importante, con una herencia como la que era del maestro Francisco Toledo o antes de Rufino Tamayo, y que lo podemos encontrar ahorita como un exponente de la pintura oaxaqueña, estuvo aquí en San Ildefonso. Tuvimos también una parte de los 10 años de la Casa Guavi que también hace unas estancias para artistas en la costa de Oaxaca, donde también habla de esta comunidad, de este intercambio cultural con las comunidades, y que los artistas empiezan a hacer propio, y que estuvo aquí esas exposiciones de las piezas de estos 10 años que hubo de producción ahí en Casa Guavi. Igual estaba la exposición que apenas cerró de Parafraseando a Picasso, de 52 artistas también contemporáneos radicados en México, que ven en este polémico artista español que pudiéramos notar alguna obra más allá de su personalidad o la parte familiar o de pareja que pudiera haber tenido como artista. Entonces, este diálogo, que también es muy importante, yo creo, en esta etapa de San Ildefonso, es hacer ese diálogo con lo contemporáneo, con el presente, podernos ver reflejados en esas tradiciones, pero también haciendo una provocación hacia aquello que tenemos que cuestionarnos, a lo que es hoy en día.
a partir también de la exposición del muralismo que tuvimos por los 100 años del inicio de este movimiento, se invitó a artistas contemporáneos también a que realizaran murales en la Sala 21. Tenemos los murales todavía de 4 artistas que todavía se pueden ver y que cómo están entendiendo este muralismo que iría más allá de estos grandes muros de edificios públicos, sino cómo se ve hoy en día, ¿no? Puede ser arte urbano, puede ser herencias afromexicanas, puede ser también una visión femenina. Entonces, todo esto hemos encontrado aquí en San Ildefonso. Y bueno, lo que sigue ahorita en el verano y los proyectos que van a continuar, todavía estamos preparando esta parte del Festival de Arquitectura Mextrópoli, que se hace cada año y que San Ildefonso es sede. Al ser sede también vienen diferentes estudios, vienen propuestas arquitectónicas y nosotros presentamos también una propuesta interna que precisamente esté buscando ese debate, esté buscando esa discusión y que podamos crear propuestas y también una interacción con el público, que va a ser en esta ocasión el tema de Acapulco, de este desastre que pasó con Otis, que no es nuevo estos desastres naturales, pero que también está viviendo una situación muy peculiar y que a lo mejor para la mayoría de los mexicanos Acapulco tiene un lugarcito en nuestro corazón, siempre habrá algún recuerdo, y entonces también se está invitando a las personas que quieran participar a que nos envíen sus fotografías, a que nos envíen alguna propuesta de lo que podría ser Acapulco en un futuro o cómo podríamos mejorarlo o algún recuerdo que hayan tenido en el puerto. En ese sentido, déjame subrayar el origen, central de San Ildefonso. Un espacio donde se encuentran las ideas, se manifiestan, donde siempre hubo debate, una enorme discusión, donde en estos grandes muros y grandes columnas que parece que nada se mueve, aquí adentro había y ha habido discusiones, debates. Por eso aplaudo la iniciativa de que se dialogue, se discuta, de alguna manera se tenga un pensamiento crítico a lo que ha pasado en Acapulco y lo que va a pasar. Y en ese sentido, esa dimensión cultural que tiene San Ildefonso, de un espacio para no solo contemplar la obra, sino de dialogar, debatir, discutir, dar cuenta que no puede haber una visión, digamos, hegemónica que se imponga por más que sean estos muros, ¿no? Y en ese sentido, pues quiero agradecerte, Verónica, el enorme apoyo de todo el equipo de San Ildefonso, de su coordinador director, Eduardo Vázquez, el que podamos realmente dar cuenta de la enorme dimensión que tiene San Ildefonso, pero sobre todo la dimensión de la cultura en el desarrollo. A través de estas pinceladas que nos has dado, no solo nos invitas a venir, sino realmente a darle vida a estos espacios. Verónica Herrera, investigadora de San Ildefonso, gracias por todo lo que nos comentaste. Buenas noches, gracias a ustedes. Seguimos en el siguiente programa de México Social.